¿Alguna vez has escuchado la antigua superstición que dice: jamás salgas de casa cuando ya estás acostado a punto de dormir? Cada historia te dejará con más preguntas que respuestas, y la incertidumbre acechará tus pensamientos. Así que, apaga las luces, sube el volumen y únete a nosotros mientras exploramos lo inexplicable. Bienvenidos a Enigmas del Terror. Mi nombre es David y trabajo como vendedor en una tienda de antigüedades. Normalmente, mi día termina bastante tarde y suelo llegar a casa agotado. Mi única rutina consiste en cenar, darme una ducha rápida y luego caer rendido en mi cama. Así que cuando escuché sobre la superstición de jamás salir de casa cuando ya estás acostado y a punto de dormir, lo tomé como una exageración. Sin embargo, hace un tiempo, experimenté algo que me hizo reconsiderar mi escepticismo. Una noche, después de un largo día de trabajo, llegué a casa más agotado de lo habitual. Realmente solo quería sumergirme en mi cama y descansar, así que me acomodé bajo las cálidas sábanas y cerré los ojos. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché algo extraño. Era un susurro débil, un lamento lejano. Abrí los ojos, pero no vi nada fuera de lo común. Supuse que debía ser mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio, así que intenté volver a conciliar el sueño. Fue entonces cuando sentí un frío intenso. No era el típico frío que sentimos por la noche, sino algo más espeluznante. Me incorporé en la cama y miré alrededor de la habitación. Las sombras se retorcían en las esquinas y un sentimiento de temor se apoderó de mí. Me lancé de la cama y abrí la puerta de mi habitación, pero en lugar de mi sala de estar, me encontré en un pasillo oscuro y escalofriante. Las paredes estaban cubiertas de un moho viscoso y se retorcían como serpientes. Sin embargo, no había forma de dar la vuelta. La única opción era avanzar. Caminé por el pasillo durante lo que parecieron horas, mientras el frío y el miedo me atormentaban. Finalmente, llegué a una habitación oscura con una puerta entreabierta. No sabía qué me esperaba al otro lado, pero tenía que descubrirlo. Empujé la puerta lentamente y me quedé paralizado por lo que vi. La habitación estaba llena de sombras y figuras borrosas. Reconocí a algunas personas que habían fallecido en mi vida, amigos y familiares. Todos me miraban con ojos vacíos y expresiones inquietantes. Me di cuenta de que había cruzado un umbral hacia algún lugar entre la vida y la muerte. Aterrorizado, comencé a retroceder, pero antes de que pudiera escapar, una voz susurrante llenó la habitación. «Has roto una regla antigua y peligrosa, David», decía. «Ahora, tu tiempo está en peligro». No supe qué hacer, pero sabía que tenía que salir de allí. Salí corriendo de la habitación y recorrí el pasillo oscuro una vez más. Finalmente, llegué a mi habitación y me lancé a la cama. Miré el reloj y me di cuenta de que solo habían pasado unos minutos desde que me acosté. Desde esa noche he sentido una presencia oscura que me sigue. Mis noches están llenas de pesadillas y esa sensación de que el tiempo se está agotando nunca me ha abandonado. La superstición de no salir de casa cuando estás a punto de dormir ha demostrado ser más que un mito. Ahora, espero encontrar una respuesta a lo que desencadené esa noche y cómo puedo liberarme de esta maldición. Cuando compartí mi historia con amigos y familiares, muchos de ellos pensaron que estaba exagerando o que había tenido una pesadilla. Pero yo sabía que lo que experimenté aquella noche era más real de lo que podía explicar. Decidí investigar más a fondo sobre la superstición, buscando respuestas en antiguos libros y relatos de lo paranormal. Fue entonces cuando encontré una historia muy antigua, un mito que se transmitía de generación en generación en algunas culturas. Se decía que en ese umbral entre el sueño y la vigilia, el tiempo y el espacio se entrelazaban de manera misteriosa.
Aquellos que se aventuraban a cruzar ese umbral podían encontrarse con seres y dimensiones que estaban más allá de la comprensión humana. La superstición tenía sus raíces en el temor a esas dimensiones desconocidas. Se decía que los seres que acechaban en la oscuridad, esperando a aquellos que osaban romper la regla, eran criaturas de pesadilla, seres que habían cruzado el mismo umbral y se habían quedado atrapados en el limbo entre la vida y la muerte. Mis pesadillas empeoraron a medida que profundicé en mi investigación. Comencé a ver sombras moviéndose en las esquinas de mi visión, susurros en la noche y extraños sucesos que no podía explicar. Algo oscuro me seguía, una entidad que parecía arrastrarme hacia ese umbral del que había escapado. Una noche, mientras investigaba un antiguo manuscrito que hablaba de la superstición, mi apartamento quedó sumido en una oscuridad repentina. El ambiente se volvió helado y las sombras se materializaron ante mis ojos. Una figura espectral se alzó frente a mí, con ojos que brillaban con una luz inhumana. La voz de la entidad resonó en mi cabeza. «Has cruzado el umbral de nuevo, David», susurró. «El tiempo se agota y las dimensiones se desdibujan». Estaba atrapado en una pesadilla viva, luchando por encontrar una salida. No sabía qué hacer, cómo romper este ciclo aterrador. Pero algo en las palabras de la entidad me dio una pista. «El tiempo se desdibuja», pensé. ¿Podría ser que la clave para liberarme de esta pesadilla fuera volver a cruzar ese umbral? ¿Podría encontrar una manera de regresar al momento en que todo comenzó? Mis pensamientos se centraron en una solución desesperada. Con determinación, cerré los ojos y dejé que el umbral me absorbiera una vez más. El frío intenso y la sensación de ser observado me acompañaron durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, emergí en mi habitación, en el momento en que me había acostado por primera vez aquella fatídica noche. Pero las sombras aún acechaban, y la entidad no me dio tregua. Sabía que tendría que encontrar una manera de romper este ciclo y liberarme de una vez por todas. La superstición se había convertido en una realidad aterradora, y mi búsqueda de respuestas había desencadenado un oscuro secreto. Pero yo estaba decidido a enfrentar lo desconocido y encontrar la verdad detrás de la maldición que me perseguía. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia contigo. No sé si alguien más ha enfrentado algo similar, pero si alguna vez te encuentras tentado a romper la antigua regla y salir de casa cuando ya estás a punto de dormir, te insto a que lo reconsideres. El umbral entre la realidad y el sueño es un lugar peligroso y las consecuencias de cruzarlo pueden ser aterradoras. Hola, me llamo Ernesto y trabajo como contador. La historia que te contaré cambió mi percepción de la realidad. Después de un largo día de trabajo, llegué a casa agotado. Me duché, cené y me preparé para ir a la cama. Mientras me acurrucaba bajo las sábanas y cerraba los ojos, sentí un profundo cansancio que me sumía en un sueño profundo. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché una voz susurrando mi nombre. Abrí los ojos y observé una sombra extraña al final de mi cama. Cuando intenté hablar, descubrí que no podía moverme ni emitir sonido. Estaba atrapado en mi propia cama mientras esa entidad hablaba. La figura me relató acontecimientos de mi futuro, algunos felices, otros desgarradores. Finalmente, la entidad se acercó tanto que sentí su gélido aliento en mi rostro. Me habló de un futuro incierto y me advirtió que jamás debía salir de casa después de acostarme a dormir, ya que cruzar ese umbral era adentrarse en el dominio de seres que ningún humano debería encontrar. Con esas palabras finales, la figura desapareció. Pude moverme nuevamente y el sudor empapaba mi cuerpo. Desde entonces, sigo sin entender qué ocurrió aquella noche. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación? ¿O acaso había experimentado algo más allá de nuestra realidad?
Lo único que sé es que jamás volveré a salir de casa cuando ya esté acostado a dormir. Pasaron semanas desde esa noche inquietante. Mi vida regresó a la normalidad, o eso intenté. A pesar de mis esfuerzos por descartar lo ocurrido como una pesadilla, la experiencia persistía en mi mente como una sombra incómoda. Finalmente, decidí buscar respuestas. Investigué sobre mitos y leyendas relacionadas con entidades que se entrometían en la vida de los seres humanos. Descubrí historias de espíritus, demonios y seres de otra dimensión que tenían la habilidad de contactar a los vivos, especialmente a aquellos que se encontraban en ese delicado estado entre el sueño y la vigilia. Con cada historia que leía, sentía que estaba más cerca de comprender lo que había experimentado. Pero una noche, mientras estaba frente a mi computadora investigando, sentí un escalofrío en la espalda y una presencia detrás de mí. Al girar, me encontré cara a cara con una figura oscura y amenazante. Era la misma entidad que había aparecido en mi habitación. Sus ojos vacíos y susurros llenaron mi mente. Me advirtió que dejara de investigar, que era peligroso seguir indagando en asuntos que estaban más allá de mi comprensión. Me ordenó que olvidara la noche que pasé en un pueblo fantasma y que jamás debía contarle a nadie sobre mi experiencia. El miedo paralizó mis músculos y antes de que pudiera formular una respuesta, la entidad desapareció de la misma manera en que lo había hecho la primera vez. Desde esa noche, no volví a investigar ni a hablar de lo que había ocurrido. La advertencia de la entidad resonaba en mi mente. Sabía que había cosas en este mundo, y más allá de él, que escapan a nuestra comprensión. Jamás salgo de casa cuando estoy a punto de dormir, no sea que me enfrente a esos seres de nuevo. Espero que cuentes mi historia, me llamo Eduardo. Todo comenzó cuando... Una noche estaba envuelta en silencio cuando el sonido del teléfono me sacó de un sueño profundo. Con los ojos aún medio cerrados, alcancé el teléfono y miré la hora. Eran las 3 de la madrugada. Preocupado, pensé que podría ser una emergencia. Al contestar, una voz agitada, casi en un susurro, comenzó a hablar. Era un amigo cercano, y su tono de voz me llenó de alarma. Me dijo que no tenía mucho tiempo y que necesitaba desesperadamente mi ayuda. Me levanté de la cama, vestí una chaqueta y salí corriendo hacia mi coche. Mi amigo insistió en que debía ir a su casa de inmediato, que no había tiempo que perder. Mientras conducía por las solitarias calles de la ciudad, sentí un nudo en el estómago. La voz de mi amigo sonaba llena de miedo y urgencia. Cuando llegué a su casa, vi que todas las luces estaban apagadas. No había señales de actividad en la casa. Llamé a la puerta y esperé, pero nadie respondió. Después de varios intentos, finalmente me arriesgué a entrar. La casa estaba en completa oscuridad y un escalofrío recorrió mi espalda. Llamé el nombre de mi amigo, pero no hubo respuesta. Comencé a registrar la casa habitación por habitación, pero cada cuarto estaba vacío y silencioso. Finalmente, llegué a su habitación. La puerta estaba entreabierta y una débil luz parpadeante iluminaba la habitación desde el interior. Al empujar la puerta, vi algo que me heló la sangre. Mi amigo yacía en la cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. Estaba completamente inmóvil. Me acerqué a él, tratando de sacudirlo, pero no respondió. Fue entonces cuando noté que su cuerpo estaba frío y rígido. Había muerto. No pude evitar un grito de horror y shock. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué me llamó en medio de la noche si ya estaba muerto? Cuando miré más de cerca, vi que su mano sostenía el teléfono. Estaba marcando un número una y otra vez, el mismo número al que había respondido esa noche. Y en ese momento, una voz familiar y siniestra comenzó a hablar a través del teléfono. «Jamás salgas de casa cuando ya estás acostado a punto de dormir», dijo la voz antes de que la llamada se cortara abruptamente.
estaba paralizado por el miedo. La advertencia que mi amigo me había dado, incluso después de su muerte, me atormentaba. ¿Quién o qué había estado en la otra línea de esa llamada telefónica? ¿Cómo pudo contactarme después de morir? Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que algo oscuro y aterrador estaba acechando en la oscuridad me persiguió mientras dejaba la casa de mi difunto amigo. Después de esa espeluznante noche, me encontré incapaz de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi amigo muerto en su cama y la voz en el teléfono llenaban mis pesadillas. Sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de lo que había sucedido, aunque me asustara. Comencé investigando a fondo la historia de mi amigo. Nadie parecía entender por qué había muerto. No tenía problemas de salud graves ni enemigos evidentes. Era un hombre tranquilo y apacible. Sin embargo, mientras profundizaba en su pasado, descubrí un detalle intrigante. Solía hablar sobre una antigua superstición que había oído de su abuela. Jamás salgas de casa cuando ya estás acostado a punto de dormir. La superstición decía que si salías después de acostarte, podrías cruzarte con criaturas sobrenaturales o atraer la atención de lo desconocido. Cualquiera que infringiera esta regla enfrentaría consecuencias siniestras. A medida que continuaba investigando, encontré una nota en su diario. En ella, mi amigo había escrito sobre una experiencia que había tenido. Había salido una noche después de acostarse, como un desafío a la superstición que había escuchado en su infancia. Relató cómo sintió que algo lo perseguía en la oscuridad de la noche y cómo, al regresar a su casa, la atmósfera se volvió más densa y fría. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras leía esas palabras. Mi amigo había experimentado algo sobrenatural aquella noche. Las pistas apuntaban hacia algo mucho más oscuro y siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Decidí seguir investigando y me topé con antiguos relatos de su pueblo natal. En ellos, la misma superstición se repetía y las historias hablaban de personas que habían desafiado la advertencia y nunca regresaron. Había algo en la oscuridad que esperaba a quienes desobedecían la regla. En ese momento, tuve una revelación. Mi amigo había intentado comunicarse conmigo desde el más allá para advertirme sobre los peligros de desobedecer la superstición. Pero alguien o algo se lo impidió. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí. Mi vida se convirtió en una búsqueda obsesiva de respuestas y al mismo tiempo en una huida constante de lo desconocido. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar la verdad detrás de esa siniestra superstición y el oscuro secreto que había cobrado la vida de mi amigo.